Bienvenidos una vez más a mi canal, Será Como Se Ve. Me alegra verlos a todos ustedes y más ahora después de saber esa gran noticia de que salió el iPhone 16. Y eso me tiene muy feliz porque yo soy Team Apple. Y en este video, a propósito de esa información, que tenemos nuevos productos como los nuevos iPhone 16, los iPhone 16 Pro y bueno, y toda la gama de los iWatch y los AirPods y todo eso que sacaron, que ya ustedes me imagino que lo vieron, y los que no lo vieron, sépanlo, ya esos productos ya están ahí frescos. Y con esa noticia muy fresca me puse yo a pensar, oye, ¿por qué no hacemos un video hablando de Apple? Pero claro, yo no tengo la capacidad para comprarme uno de esos dispositivos, y así que me puse a mirar uno de los dispositivos de Apple que más o menos salieron hace 3 o 4 años, y son los AirTag. Si sabes el tiempo que salieron exactamente, escríbelos aquí en los comentarios. Que es un accesorio creado por Apple para ayudarnos a nosotros, a sus usuarios, a que no se nos pierdan esas cosas que muchas veces como que se nos olvidan. No sé ustedes, pero a mí me pasa, por ejemplo, las llaves. Hay personas que lo usan para sus bicicletas o patinetas eléctricas, que hoy en día son muy modernas, porque a veces la guardan en algún lugar y no saben dónde están, o se les olvida, bueno, un sinnúmero de cosas. Y hace más o menos el tiempo que te dije, 3 o 4 años, no me acuerdo la fecha exacta, ellos lanzaron este accesorio o este producto, y de verdad revolucionó en ese entonces. ¿Por qué? Porque el producto no es un GPS. No. El GPS, como muchos conocen, es un dispositivo de rastreo, pero cuando tú lo compras tienes que pagar una membresía o una mensualidad, por decirlo de la mejor manera, para poder usar el producto. Pero los AirTag no hay que pagar absolutamente nada, solamente lo compras y lo usas. Entonces vamos a estar mirando si este producto vale la pena. Ya es un producto viejo, ya eso está en las redes desde hace mucho tiempo. Yo voy a compartir mi experiencia y el punto de vista como un consumidor. Siempre cabe recordarte que no soy ningún experto, solamente comparto mis experiencias. Y más o menos lo compré en el precio de 27 o 30 dólares, no recuerdo exactamente, al momento que efectué la compra. Así que vamos a estar mirando la instalación, que es muy sencilla, y vamos a estar mirando el uso de este dispositivo, que para mí de antemano me encanta porque me va a ayudar a recordar dónde dejo mis llaves. Así que vamos con el video. Bueno, aquí tenemos nuestros AirTag, y como se ve, aquí tenemos nuestro AirTag, y aquí, como lo muestro en el video, está todavía sellado porque tiene esta parte aquí todavía con el tape. Sí, Apple dice que este dispositivo es a prueba de agua, pero yo siempre recomiendo que uno no abuse de eso. Sí nos da tranquilidad saber que el dispositivo, si le cae algunas gotas, si llueve o un poco de agua, no le va a pasar nada. Pero he visto mucha gente probándolo y tirándolo en algún envase de agua o algo así parecido. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por ello, yo le compré este llavero, que este llavero sí también es a prueba de agua. O sea, en otras palabras, le compré una seguridad adicional con este producto. Pero primero vamos a ver el AirTag y vamos a abrirlo aquí. Siempre esa parte es fascinante. Y vamos a ver lo que trae. Allá está brillando. Me llama. Una de las cosas que me gusta de los productos Apple es lo elegante y lo bonito de sus diseños. Ellos tratan de que el cliente o su consumidor se lleve lo mejor posible. O sea, en cuanto a lo estético, de verdad eso es lo que me fascina. Aquí tiene toda la información que necesitamos saber, pero aquí no lo voy a estar leyendo. Vamos a ver el producto. Entonces aquí lo tenemos. Y es algo sumamente sencillo. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, ahora mismo la batería, vamos a ver si lo podemos ver. Lo voy a abrir.
Ahora mismo el producto no está activo. Si se fijan aquí en esta parte, está como un poquito, la parte metálica está levantada porque abajo de esto está la batería. La batería tiende a durar un año en el dispositivo. Es bastante tiempo, pero entonces dices tú, bueno, y cuando se vaya a descargar o si se descarga, ¿cómo me entero? Bueno, el mismo AirTag empieza a avisar de antemano cuando ya la batería está bajita de carga. Entonces ahora lo que vamos a hacer es vincularlo con el celular. Cabe señalar y resaltar que desde el momento que tú vincules el AirTag con tu celular, en este caso tu celular Apple, no vas a poder vincularlo con otro celular más. ¿Por qué? Porque se va a atar a tu Apple ID. La única manera que se pueda vincular con otro dispositivo es si tú lo desvinculas de tu celular. Porque hay personas que dicen, si lo pierdo o pasa algo, nadie va a poder usarlo, no va a funcionar absolutamente para nada. Cabe resaltar que esto no es un GPS como le dije en la parte inicial. Esto es un producto que emite una señal o una geolocalización, por decirlo así, o una localización estimada donde está este dispositivo gracias a los otros dispositivos Apple que estén alrededor, porque este dispositivo se conecta vía Bluetooth. Entonces, ¿qué va a hacer este dispositivo? Cuando encuentre otro celular Apple, otro dispositivo Apple cerca, va a usar la señal de ese dispositivo y te va a remitir a ti, a tu celular, más o menos estimado dónde está, ya sea tu llave o ya sea donde tú lo tengas colocado. Entonces, ahora sí vamos a ver la parte de activar este AirTag. Tiene un plastiquito, lo quitamos. Quitamos el de arriba también y jalamos este que tiene como una flechita. Y cuando uno lo jala suena un sonido. Entonces ahí ya está en funcionamiento el AirTag. Si uno quiere levantar esta tapadita, que abajo de ella es que está, por ejemplo, en la batería, entonces uno hace presión hacia abajo y la mueve hacia la izquierda. Y ahí se levanta. Esa es la batería. Entonces, para colocarla, lo empujamos hacia abajo y movemos a la derecha. Y ya moviéndolo a la derecha queda colocado. Ahora vamos a conectarlo o vincularlo con nuestro celular. Para vincularlo al celular es muy sencillo. Solamente colocamos o acercamos el AirTag cerca, por ejemplo, del celular y ya el celular automáticamente, claro, tiene que estar encendido el Bluetooth, automáticamente ya lo detecta. Entonces le damos a conectar y aquí están todas las condiciones que podemos usar nuestro dispositivo AirTag. Por ejemplo, lo podemos usar como para los audífonos, o sea, si tenemos nuestros audífonos en un lugar, lo podemos colocar cerca. Bicicleta, billetera, bolso de mano, cámara, chamarra, equipajes. Muchas personas lo usan para equipajes, para el tema de viaje, porque si se fijan, hoy en día hay muchas maletas que son muy genéricas o muy parecidas. Entonces así cuando las personas viajan de un país a otro, pueden ver si su maleta ya llegó, si su maleta ya está cerca. Entonces así es fácil detectarla. Llaves, que es en mi caso, para que no se me pierdan, o en la mochila, sombrilla, otro nombre personalizado. ¿Qué pasa? El nombre personalizado, tú le puedes agregar otros aditamentos o otro, vamos a decir, otro renglón. Hay personas que lo usan, por ejemplo, para el automóvil. No es que no se pueda usar para el automóvil, pero siempre es bueno recordar que este dispositivo solo se puede usar vía Bluetooth y te emite una señal gracias a, por ejemplo, a los iPhone o los dispositivos Apple que estén cerca. Entonces es mejor tener ese conocimiento claro. Otra cosa es que hay que colocarlo en un sitio donde no se, vamos a decir, se deteriore por mucho calor o por muchas cosas. Siempre recomiendan ponerlo en la guantera o en la zona donde está en la gaveta. Esto no se puede poner, por ejemplo, para rastrear a una persona específica. Y eso hay países que eso no está dentro de la ley.
Esto es bueno recordar, y Apple de antemano ya sabía eso y preparó que este dispositivo, por ejemplo, cuando está cerca de una persona que no es su dueño, empieza a emitir un sonido, o el mismo iPhone de la persona le dice: mira, hay un dispositivo cerca que no te corresponde, que no es tuyo. Y más o menos eso fue lo que entendí que explicaba. O sea que si a mí, por ejemplo, se me pierde y dura X días fuera del alcance de mi celular o cerca de mí, vamos a decir 1, 2, 3 días, y está cerca de un dispositivo de otro, él le va a emitir una señal y le va a decir: hay un dispositivo cerca de ti. ¿Esto para qué? Para dar alerta a la persona, para saber si lo están monitoreando o algo. Entonces cabe eso resaltar, que este dispositivo no es para rastrear ni seguir a ninguna persona. Es para tú más o menos saber dónde tú tienes, aquí lo que estamos mirando muy bien, tus cosas personales, saber más o menos dónde la tienes ubicado. También cuando seleccionas el personalizado, tú le puedes agregar el emoji que quiere que tenga, que haga referencia a eso que quieres que sea detectado por AirTag. Si viéramos preseleccionado de las que ya estaban ahí, automáticamente toma el emoji, pero yo en este caso lo estoy personalizando a mi gusto. Por ejemplo, cuando tú le das al renglón de buscar, por ejemplo, de algún dispositivo, en este caso, por ejemplo, mis llaves, que es lo que yo voy a buscar, Apple tiene una aplicación que es de buscar tus dispositivos, vamos a suponer tus AirPods y otros dispositivos que tienes vinculados con tu Apple ID. Vas a esa aplicación y luego allá le das a buscar, por ejemplo, el AirTag, en este caso el dispositivo, y cuando tú le das a buscar te sale este renglón. Desde el modelo del iPhone 11 en adelante, en la aplicación te permite ser guiada la búsqueda, por ejemplo, del AirTag, que va relacionado con las llaves. Y ahora vamos a ir a buscarlo. Yo lo tengo cerca. Aquí, por ejemplo, dice que está un poquito débil. Vamos a ver si es que no le puse bien la batería. Entonces, cuando por ejemplo la llave está cerca, aquí dice por ejemplo que está en movimiento. Entonces cuando tú te le acercas, ella te va señalizando. La información que envía el AirTag no es tan precisa. Hay que esperar un momento, porque más o menos el tiempo que dura para enviar alguna información, algo, son como 10 minutos. Pero cuando está cerca el dispositivo o la AirTag, te muestra esta pantalla, y entre más cerca tú te pongas, más se reduce el círculo y vibra el teléfono. Entonces es como una forma de tú detectar. Cuando lo encuentras, ya sí lo muestra. Lo que te quería mostrar es este, vamos a decir, este cover que compré. Mira aquí la marca. Lo compré en Amazon. Lo compré exclusivamente para proteger aún más este dispositivo. Se siente muy bien, se siente resistente, de un plástico bien bueno. Pero adicional a eso quise comprarle algo más. Entonces aquí se abre así, este es de plástico. Y imagínense que es como un cover para un iPhone. En este caso sería como un cover para AirTag. Y cuando lo abres trae una argolla para colocarlo en a donde lo quieres enganchar. Y luego trae esto. Entonces entramos aquí. Esto ya de antemano lo podemos dejar aquí. Y vamos a colocar nuestro AirTag. Y listo. Aquí lo tenemos bien protegido y cuidado. Entonces, para llegar a las conclusiones de este video, ¿vale la pena tener un AirTag? Fíjense que yo he visto muchos comentarios en, por ejemplo, los videos que aparecen en YouTube referente a esto. Muchas personas lo dicen que lo usan para su automóvil, ya sea un motor, ya sea un vehículo de 4 gomas. Y lo que mayormente se nota es que las personas se sienten muy satisfechas o se sienten muy contentas con el producto, porque cada uno de ellos, cuando lo compró, tuvo muy presente que no es un GPS, es un producto que te ayuda
vamos a decir, aproximar o acercarte o decirte un estimado, un aproximado, dónde está ese objeto personal. En este caso ya vieron toda la gama que podemos ajustar predeterminadamente y que también podemos personalizar. Por ejemplo, una llave, o si dejaste, muchas veces uno cuando anda en su vehículo que lo tiene que parquear en un lugar, un parqueadero, en una plaza comercial o un lugar lejano, a veces a uno se le olvida y dice, wow, ¿dónde está? No sé. Hay personas que le dan a la alarma para que suene, pero puede ser que esté muy lejos. Entonces creo que es un producto que vale la pena. Hay personas que lo usan hasta para sus mascotas, sí, para sus perros, gatos. Bueno, vale la pena. En mi caso sí, porque yo lo orienté fue para tenerlo para mis llaves, para que no se me olvide, porque no es la primera vez que se me han perdido y tengo que mover todo. Entonces eso es algo que le puede pasar a cualquiera, y eso me puso a pensar, yo necesito tener segura las llaves, que si se me caen, que le puede pasar a cualquier persona, uno con el estrés o el movimiento de algo, yo sepa que tengo la forma de encontrarla o el aproximado donde encontrarlo. Siempre es bueno saber que uno tiene que tener mucho cuidado, que eso no quita ahora que vamos a estar muy relajados, no. Acuérdense que él te emite una geolocalización o un aproximado donde está, gracias a los otros dispositivos Apple que estén cerca, que usa la señal y más o menos te dice dónde está. Entonces no es algo muy preciso y no es algo que está actualizándose, vamos a decir, constante, no. Más o menos tiene un retraso de 5 o 10 minutos. Eso fue lo que leí, o más o menos hablan en algunos lugares. Entonces, si te gustó este video, dale like, comparte y suscríbete. ¿Y tú te comprarías un AirTag en estos tiempos? En mi caso sí vale la pena, y en mi caso me gustó. Ya lo he probado en varias ocasiones y de verdad encuentro las llaves. Así que hasta la próxima.